Hola, muy buenas chicas y chicos. Aquí estoy de nuevo, Raquel, desde la Columbeta con el proyecto Afrodita. Si bien en los vídeos anteriores hemos estado hablando de la idea del amor, desmitificando el amor romántico, analizando esos mitos del amor romántico que tenemos y viendo las consecuencias que tiene esos mitos y esas ideas sobre el amor romántico a la hora de tener relaciones, que hemos visto que ocurren cosas que no son normales, pero que normalizamos muchísimo y se empiezan a ver las desigualdades que hay, desigualdades por todas estas consecuencias y todas estas ideas que tenemos, desigualdades estructurales y desigualdades por razón de género. Al final, todo esto nos lleva a eso, a tener este tipo de relaciones donde muchas veces se dan situaciones pues de maltrato, de no amor o de situaciones muy tóxicas y muy poco sanas. Así que a raíz de ahí lo vamos enlazando y hoy sí que nos vamos a centrar mucho más en el tema de la violencia de género. Vamos a ver la violencia de género, qué es realmente y qué cositas pues hay que tener en cuenta, ¿no? para valorar una relación y distinguirlo, porque la violencia de género es mucho más que la violencia física y vamos a verlo ahora. En primer lugar, sí que me gustaría que estuvieseis muy atentos y muy atentas a este cachito de verdad, porque os traigo la definición de la Ley Orgánica sobre las medidas de protección integral de violencia de género, que dice que violencia de género es lo siguiente. Según la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de género es todo acto de violencia que, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aún sin convivencia, que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se produce en la vida pública como en la vida privada. Pues bien, esta es la definición actual sobre lo que es la violencia de género. Aquí sí que os voy a pedir un pequeño ejercicio, y es que como tenemos el Instagram de Afrodita la Columbeta, en este punto cuando estamos personalmente y estoy con vosotras o con vosotras en vuestra clase, es donde más dudas y donde más preguntas suelen surgir. Así que por favor es el momento de que todo lo que hayáis pensado sobre esta definición, lo que no quede claro o lo que no hayamos entendido, escribidme un mensaje directo ahora mismo, que yo os voy a contestar y os voy a resolver todas las dudas, porque sé que siempre en este momento se nos pasan cosas por la cabeza y puede que haya algún concepto que no hayamos comprendido bien, o puede que haya algo que queramos aportar. Lo que sea, cualquier duda, sí que es importante que esto quede claro, así que preguntad sin problema, que os voy a contestar, ¿vale? Podéis pausar el vídeo, ir ahí, preguntadlo, y ahora vamos a continuar, porque lo que quiero hacer incidencia es sobre todo en que la violencia no es solamente la violencia física. La violencia de género, como bien se ha explicado, es una violencia que se ejerce de los hombres hacia las mujeres, porque al final es por una cuestión de relaciones de desigualdad y de poder. Entonces no es solo violencia física, sino que existe violencia sexual, existe violencia psicológica, violencia estructural. Ahora lo que sí que os voy a enseñar para que veamos un poquito son otras situaciones, no, de machismo y de desigualdad que existen aún en la sociedad, para que lo veáis y para que veáis cómo funciona, ¿no?, esta violencia generalizada hacia las mujeres simplemente por cuestión de género. Vamos a ver algunos ejemplos de cosas que siguen pasando en el día a día. Violencia dentro de las relaciones de pareja, como hemos venido viendo hasta ahora en los vídeos. Violencia en la familia. Dentro de la familia nos encontramos violencia y desigualdades entre hombres y mujeres. Agresiones y abusos sexuales contra la mujer es algo que se da muchísimo, de muchísimas maneras, y que además es algo que se sigue denunciando muy poco. Tenemos ejemplos mediáticos como el de La Manada, pero no solo hablamos de violaciones, sino de tocamientos sin permiso y otro tipo de abusos sexuales. Sí que es cierto que todavía es muy común, sigue siendo muy poco denunciado, y que la mayoría de las veces siguen siendo las víctimas las mujeres.
Mutilación genital femenina. Esto es algo que a día de hoy sigue ocurriendo a millones de niñas en todo el mundo. En países como África, Asia, Oriente Medio, a las chicas solo por el hecho de ser mujeres se las corta, se las mutila el clítoris, que es un órgano sexual femenino cuya única función es dar placer, simplemente por el hecho de ser mujeres, con las consecuencias tanto sociales como psicológicas e incluso sanitarias que esto conlleva. Trata de mujeres con fines de explotación sexual, mafias que secuestran o engañan a mujeres para explotarlas sexualmente, las compran, las venden, hacen negocio con ellas como si fuesen un objeto en un supermercado y hacen muchísimo negocio explotándolas de manera sexual. Violencia contra la mujer en conflictos armados y guerras. Acoso sexual en el ámbito laboral, y desigualdad en todos los ámbitos de la vida. Si bien es cierto que en responsabilidades familiares parece que sigue cambiando, aún las mujeres cargan con un triple más de trabajo que los hombres dentro de la vida del hogar. También es cierto que al mercado laboral hemos salido hace poquito y sí que nos cuesta llegar más a altos puestos, grandes directivos, y la brecha salarial sigue. Ganamos menos por el mismo trabajo. Pues todas estas situaciones y otras más que siguen existiendo en la sociedad forman parte de esa violencia que ocurre hacia las mujeres, esa forma de que las mujeres tienen que sufrir mayor violencia, simplemente lo que estamos hablando, por una razón de género, nada más. Ahora sí que una vez que hemos repasado que existe, que en el mundo siguen ocurriendo muchas cosas que ponen de manifiesto que hay una desigualdad real y una relación de poder en la que las mujeres todavía están quedando por debajo, vamos a empezar a hablar de formas de identificar la violencia. En el momento en que tenemos una relación, y os vuelvo a decir lo mismo que os decía en los vídeos anteriores, estamos hablando de una relación de pareja, ¿vale? Sea como sea la pareja y esté formada por quien esté formada. Vamos a hablar de cómo vamos a identificar la violencia, qué cosas sí que son violencia. Acordaros que no solo es la física, todo esto que hemos visto forma parte de la violencia hacia las mujeres en este caso, y todo lo que vamos a ver ahora vamos a descubrir que sí que es violencia, aunque a veces lo hemos pasado por alto y lo hemos normalizado. Entonces, en primer lugar, lo que os quería decir, os quiero comentar un poquito la escala de la violencia, ¿no? Vamos a ver cómo va evolucionando. Quiero decir, si conocemos a alguien y de primeras nos va a tratar muy mal, probablemente salgamos de ahí rápidamente. Pero cómo se llegan a situaciones, ¿no? A veces me preguntáis, a situaciones en las que está sufriendo ya violencia física incluso, y cómo has llegado hasta ahí. Todo está comprobado que va evolucionando, tiene una escalada que va de menos a más, vamos dejando pasar cosas a las que muchas veces no le damos la importancia que tiene, y aquello va yendo a más, va yendo a más, va yendo a más, y llegamos a situaciones realmente insostenibles. La escalada de la violencia siempre es así. En primer lugar, control. En segundo lugar, aislamiento e incomunicación. Vamos subiendo, ya empezamos a estar menos con la familia, con los amigos, con las amigas. Tercero, chantaje emocional y sentimientos de culpa. Cuarto, desprecios, humillaciones e insultos. 5. Peleas constantes. 6. Agresiones físicas. Como habéis visto, todos estos puntos van subiendo. Si empezamos en el primero, que es control, que lo hemos estado analizando, y ahí lo paramos, sabemos que nunca va a llegar a más. Por eso es tan importante que lo identifiquemos y que esas situaciones de control no las normalicemos, porque no lo son. Si en ese momento decimos esto no, hasta ahí se quedará. Pero si dejamos pasar el control, llegaremos al siguiente paso. Si lo dejamos pasar, llegaremos al siguiente, al siguiente, al siguiente, y acabaremos en una relación tóxica hasta aquí, que puede ser mala, que es peligrosa y que no nos merecemos, porque las personas somos iguales y como tal nos tenemos que respetar y tratar bien. Y por último, para terminar el vídeo de hoy, os voy a traer unos indicadores de violencia. Son una serie de cosas que ocurren en las relaciones y que quiero que sepáis que cualquiera de esas cosas indican que no está bien, que hay violencia en esa relación, que no es sana y que no tenemos que dejarlo pasar. Así que escuchadlas, analizadlas, y si algo de esto ocurre, que sepáis que no tiene nada que ver con el amor y que las relaciones no son así y tenemos que cortarlo. Vamos a verlo.
Vale, pues por hoy hemos hablado de este tema, ya de la violencia concretamente. Terminamos este vídeo, nos vemos en el próximo vídeo, que es uno más. Os recuerdo la cuenta de Instagram para que podáis comunicaros conmigo y como siempre muchísimas gracias por estar ahí escuchando. Nos vemos pronto.